Diego Ripa y Vicente González Arnao, que acaban de terminar la carpeta, se recibieron con eso, ¿no? O sea, flamantes arquitectos, que acaban de pasar por esas cosas como peculiares que tiene la facultad, que es entregar la carpeta y recibirse sin estanque o con un estanque trucho. Pero bueno, una cosa que si los estudiantes del curso siguen los tiempos adecuados, les va a pasar dentro de muy poco, ¿no? Dentro de 3 años van a estar en esa instancia y nos parece que está bueno, porque este es el primero de 3 ciclos de carpetas, ¿no? De 3 viernes de proyectos de esta naturaleza, que Diego y Vicente nos cuenten esa experiencia tan peculiar que es entregar la carpeta, recibirse, qué sé yo, pero sobre todo que nos cuenten el proyecto y cómo lo encararon, que son esas cosas buenas que tiene el sistema de talleres de la facultad y que nos permite muchachos que tienen pocos años más que los alumnos, y por lo tanto están bastante cerca de todo punto de vista, les cuenten las experiencias que los estudiantes del curso van a pasar dentro de bastante poco y que además una carpeta con todo lo que tiene y su entrega, y etcétera, es una de las mitologías de la facultad. Entonces, pasar por esa etapa y pasar con éxito por esa etapa, es algo lindo de ser contado, lindo de ser escuchado y lindo de imaginarse uno mismo dentro de bastante poco tiempo pasando por lo mismo. Así que les dejo con los autores, Vicente y Diego, adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por los comentarios y también por la invitación, que, bueno, reforzar esta idea del taller vertical y poder compartir un poco los proyectos entre cursos. Si les parece, capaz que primero les contamos el proyecto. Nosotros hicimos una pequeña adaptación a la presentación para carpeta, que bueno, tenía que ser muy acotada en tiempo y por lo tanto dejamos cosas afuera. Ahora la adaptamos un poco para presentarles a ustedes el proyecto. Y si les parece, después charlamos un poco más sobre el curso en sí o lo que quieran. No sé cómo tenga. Sí, hacemos como ustedes lo pensaron, Vicente, Diego. Yo igual no quería dejar pasar la oportunidad de ser un poco cholulo y hacer referencia desde el punto de vista docente, ¿no? A esta idea de comunidad que la verdad que para mí es como, lo decía por los mails cuando la invitación, es un placer que estén charlando desde este lugar, que van a charlarnos. Y es inevitable hacer referencia de que cuando entré a facultad, tu papá Vicente fue profe mío, esas cosas increíbles que tiene la vuelta, o sea, en la primera generación, o sea, los primeros cursos que tomé, lo tomé con tu padre, y las vueltas de la vida, ¿no? Años después, compartimos aula, vos en situación de estudiante y yo en situación de docente, y ahora sos parte estás haciendo experiencia desde el punto de vista académica también en el taller. Esta idea de comunidad que nos brinda también la facultad, me parece que es una experiencia buenísima, ya sea como un camino posible o ya sea por haber transitado meramente la experiencia. Así que nada, para mí la verdad que está buenísimo, felicitaciones, que no tuve tampoco la oportunidad de felicitarlo por el egreso. Así que nada más, Vicente, Diego, bienvenido. Bueno, muchas gracias nuevamente. No conocía esa historia, no sé si me habías comentado. No, porque yo soy muy correcto en la clase, alumno docente, pero tu viejo me hizo pasar muy mal en algunos orales. Eso una vez una profesora me dijo, González Arnao, pasando la lista el primer día,
Tu padre me hizo perder el único examen que perdí en la carrera. No, yo sudé tremendo, tremendo. Pero bueno, ya, después charlamos, después pudimos charlar. Bueno, les voy a compartir aquello y ahora vamos a poner... Bueno, ahí, ¿están viendo algo o no? Sí, sí, se está viendo. ¿Está bien, Diego, lo que ven? Dale, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Según lo que nos comentó Leti, ustedes están trabajando en este mismo lugar donde hicimos nosotros el proyecto, así que un poco alguna idea supongo que tienen y alguna otra también les vamos a ir sumando ahora en lo que les vayamos a ir contando. Lo que les vamos a presentar es el Centro Polifuncional Isla de Gaspar, que fue nuestro trabajo final de carrera en la Ravide e Isla de Gaspar. El proyecto nace de la intención de generar un centro barrial en... Opa, para que tengo la pantallita de Zoom acá que me están jodiendo. Que aportan una infraestructura pública que permita realizar distintas actividades en una zona donde hoy en día hace falta la infraestructura. No solo pensando en el barrio y lo que generaría en este, sino como centro de atracción que permite el intercambio social, cultural y luchar un poco contra la segregación urbana, en búsqueda de una mayor igualdad social. Nosotros cuando arrancamos esta búsqueda en la carpeta de dónde queríamos generar este espacio, salimos en la búsqueda de barrios de contexto crítico para implantar este programa, basándonos en el Sacude y Crece, que no sé si los conocen, son centros en Casaballe, el Sacude, y en Flor de Maroñas, el Crece, donde se trabaja, casi se podría decir, con toda la familia que va a ese espacio, o desde de distintas edades, desde los más chicos hasta personas de 80 y largos, y cada uno puede generar su actividad en ese espacio. De ahí fue que salió la idea de generar el centro polifuncional, y a su vez queríamos que este centro no estuviese tan alejado, como pasa con Casaballe o con el Crece, de lo que es la trama urbana consolidada, para también de estar cerca del movimiento o más de la ciudad. Y fue así que llegamos al cruce de Isla Gaspar y la Ravide. Claro, para posibilitar, ¿no? el intercambio cultural que hablábamos anteriormente. En el lugar se está llevando a cabo un proyecto urbanístico, el Parque Isla de Gaspar, que surge después del realojo del asentamiento que allí había. El asentamiento no pudo ser regularizado debido a la contaminación del suelo. Entonces este parque aporta un gran espacio verde, de esparcimiento verde, que es comparable con otros parques de los más grandes de la ciudad, que bueno, ahí planteamos un poco los grandes parques. El Parque Isla de Gaspar, a su vez, se inserta dentro de un programa de mejoramiento barrial. Yo ahí, Rufo o Agustín, no sé qué tanto les comentó Leti sobre este lugar. Sí, seguimos Me comentándoles parece eso. que está bien hacer un repaso, no viene mal, porque además Leti nos contó más sobre, digamos, los redactores y un poco la descripción del entorno inmediato, pero me parece que, por lo menos que estoy viendo en pantalla, lo que ustedes están diciendo es complementario a la conversación de Leti, así que adelante nomás. Buenísimo, no quería volver a sumar. Este parque, como lo ven ahí, se inserta en ese plan de mejoramiento barrial que abarca todo el eje de la Ravide, como ven ahí, que va desde la Rambla de Euskal Herria, hace toda la Rambla y termina en el Ante la Arena, que lo van a ver arriba a la izquierda. O sea, hace todo un eje que la idea es ir trabajando y mejorando todo ese eje. Bueno, entrando en el terreno, que sufrió diversos cambios a lo largo de la historia. En un inicio, en 1920,
se crea la cantera de los presos, que bueno, toma este nombre porque eran los presos quienes trabajaban en la cantera. Y se generan distintos puntos de excavación, ¿no? para retirar la piedra. Y estos puntos se fueron llenando con basura cuando pasó a ser vertedero municipal en 1939. Al ser vertedero principal, no, municipal, quise decir. Las familias que vivían de la recolección de residuos, poco a poco fueron habitando las zonas del vertedero, y se generó el asentamiento Isla de Gaspar, que es uno de los más viejos de Montevideo, y también, bueno, completamente realojado hace poco. Entonces es un asentamiento fue un asentamiento bastante particular en Montevideo. En el año 2011 se realiza el realojo que comentaba, con distintos planes. De hecho van a distintos lados y bueno, con distintos procesos. Pero una vez que se culmina, en el 2018, se presenta el proyecto Isla de Gaspar, en el cual nosotros nos implantamos. Perdón, esto lo comentamos un poco también porque va a influir mucho dentro del proyecto final de carrera en lo que es el suelo a construir, por la cantidad de basura que se encuentra en el sustrato, digamos. Ese es uno de los renders, hoy en día ya se puede ver terminado, pero es una de las ideas de cómo se iba a ver nuestro proyecto. Nuestro proyecto se situaría en ese lugar. Bueno, y el proyecto toma el nombre de Idea Vilariño en el 2020, debido a la conmemoración de los 100 años. Entonces nos parecía que estaba bueno también llamarlo Idea Vilariño, o sea, continuar con el nombre. Este parque toma, de lo existente, toma la acera y la cantera, el cantero de la calle Larravide, y además el espacio antiguo del asentamiento, que es ahí donde se encuentran los árboles. Este parque lineal se plantea como un pavimento de hormigón donde van sucediendo distintas actividades, hay juegos de niños, hay canchas, hay skatepark, y nosotros lo que veíamos es que a este espacio le faltaba un espacio cerrado para poder también seguir teniendo actividades en el lugar. Por eso aparece el centro polifuncional. Sí, el edificio, bueno, eso es una foto real, ¿no? Un poco como decía Diego recién, hoy en día el parque ya se puede ver construido, al menos en su gran mayoría. El edificio se implanta paralelo al eje de Larravide, en una planta de 40 por 40 metros, continuando la trama urbana de la ciudad, dentro del espacio previsto en el plan para el equipamiento edilicio. Esto está bueno remarcarlo también, ¿no? El plan del proyecto del parque lineal prevía una posible construcción edilicia, y bueno, tomamos el proyecto existente y nos implantamos dentro de ese lugar. Además, esto se basa en que es el sector más estable para la construcción, debido a lo que comentamos anteriormente del sustrato. Con la intención de recibir asoleamiento sobre todas sus caras, a lo largo del año el edificio se implanta a medios rumbos. Acá un poco el esquema de lo que serían las áreas y los metros cuadrados y cómo se organiza el proyecto. Dejando sobre la cara noreste todos los salones y oficinas, logrando una buena iluminación y colaborando con el acondicionamiento térmico. En planta baja lo podemos diferenciar como en tres fajas: la faja de las aulas, la faja del hall que permite el diálogo entre las aulas, el hall y la cancha, y además este espacio alberga situaciones o es de circulación. En planta alta, cuando nosotros hablábamos con Leti, ella nos planteaba que querían seguir en contacto con la gente del barrio y a su vez generar food trucks o cosas similares. Entonces, ese espacio como de esparcimiento controlado lo generábamos en una terraza exterior, una terraza en la planta superior,
donde como apoyo colocábamos una cafetería, que es el rectangulito ese más clarito que se ve. Cada espacio tiene la posibilidad de funcionar independientemente, permitiendo realizar actividades en simultáneo dentro del propio edificio, ¿no? A su vez, trabajamos con distintas flexibilidades en los cerramientos para que se genere una fluidez entre esos espacios, como decía, desde los salones al hall o entero, salones, hall, cancha. El gran espacio polifuncional es donde se realizan las actividades más multitudinarias, pudiendo ser estas tanto deportivo como culturales. Y las visuales hacia este se dan desde todo el edificio, pero también desde el entorno inmediato del parque. Y parte de la integración del edificio con el parque se da por la relación visual desde la terraza hacia el parque lineal, que está un propósito, permitiendo realizar actividades al aire libre, como decías. Esta terraza tiene un cerramiento vertical por una estructura, conformada por una estructura metálica, que posibilita las visuales, estas que comentaba Diego, a la vez que la realización de actividades controladas en un espacio abierto. Desde el exterior, que esta malla junto con el policarbonato generan distintas transparencias y reflejos que varían según la iluminación y momentos del día, como se ve en la imagen anterior. Y se alinea en su nivel superior con el techo de la cancha para generar o conformar un volumen puro de ese proyecto. Por la noche también distintas iluminaciones, RGB, permiten juegos de luces sobre las caras estas de los cerramientos verticales de la planta alta, que ayudan a resaltar el edificio dentro del parque. Ahora vamos a pasar a mostrarles un poco las plantas. La planta baja es donde se accede al edificio. Nosotros tenemos como por acá, llegando a un espacio intermedio que es este gran espacio donde se generan las circulaciones en horizontal o en vertical. Por un lado tenemos la rampa que nos permite acceder a los vestuarios en subsuelo y la escalera hacia la terraza, y un ascensor que nos dio bastante complicación en el proyecto para lograr la accesibilidad a todo el edificio. Como decíamos también, se encuentran los salones en la orientación noreste, una batería de baños y servicios y oficinas. Este hall, más o menos tomando algo que deben conocer, el hall de la facultad, capaz que no lo conocen porque no lo han tenido todavía, permite tanto la circulación como generar distintas actividades. Puede haber exposiciones, mesas de trabajo y después la gran cancha que es un espacio más multifuncional, donde no solo se pueden hacer deportes, sino que otro tipo de actividades. Sí, un pequeño desnivel, ¿no? Genera unas gradas ahí entre el hall y el espacio multipropósito. Bueno, agregamos la planta alta, un poco lo que comentaba Diego. Tenemos en el sector izquierdo toda la terraza con un bloquecito de servicios, ¿no? Que sirve de apoyo para realizar actividades. Y hacia adentro, en planta alta, hay un balcón que también funcionaría como de gradas hacia el espacio multipropósito. Los vestuarios, donde, bueno, un poco el apoyo de todo el edificio, en realidad, más que vestuarios, hay un poco todos los requerimientos, haciendo referencia al trabajo final de carrera, ¿no? Donde
tenemos que poner sala de tanques, bombeo, tableros de eléctrica, grupos electrógenos, y bueno, un poco un paquete de servicios que los nombro así medio al pasar como para integrar al trabajo. Bueno, algunos cortes. El edificio, capaz que reitero un poco, pero el edificio se plantea en 4 niveles distintos: un subsuelo para vestuarios y servicios, y el nivel de cancha, digamos, que está como intermedio, la planta baja y la terraza. En el recibidor de acceso, que sería el espacio intermedio que comentaba Diego, se dan todas las circulaciones verticales hacia los otros espacios, tanto por rampas, ascensores o escaleras. Bueno, alguna fachadita de como alguna expresión gráfica de las materialidades que queríamos lograr, que bueno, también la vieron en las imágenes. Claro, la idea era presentar, vos le habéis dicho en el anterior, si puedes. Déjame ver si puedo. No estoy pudiendo. La idea era generar un espacio transparente en la parte superior, como para también darle liviandad al bloque, y un espacio más duro donde se generen donde están los salones y las oficinas. Ahí se puede ver como un segmento de fachada de atrás, ¿no? Porque es un corte por la terraza, en donde, a ver si, creo que pueden ver mi mouse. Bueno, un corte por la terraza en donde en realidad hay una fachada interior, ¿no? Que es la fachada de la cancha hacia la terraza, que también tiene el policarbonato que mencionábamos con las transparencias, que permite visualizar un poco la estructura por detrás. Bueno, nada, esto en realidad no estaba en la presentación del programa o del proyecto en sí, pero como mencionábamos, para mostrar un poco el nivel de detalle que debe llegar el proyecto, o debió llegar el proyecto, nada, unos pequeños cortes integrales que a su vez abren nuevos detalles más, como se ve ahí, se visualiza, ¿no? El número 3. ¿Qué tal? Era para contar un poco eso. En este corte lo que se ve también, bueno, gracias, Bicho. Vale, ahora puedo. Lo que se ve también es que es eso que hablábamos hoy del trabajo de la estructura. Nosotros tuvimos que trabajar la estructura del bloque bajo, donde se encuentran los salones y el hall, de una forma, y la cancha de otra, donde ahora más adelante vamos a contar, pero es más que, o sea, eso nos llevó más que nada por el suelo que contábamos en ese espacio. Sí, todo proyecto tiene como su punto clave, ¿no? Y en nuestro caso, el encuentro entre las dos estructuras era como lo que había que desarrollar y lo que más tiempo nos llevó de desarrollo, tanto en el momento del proyecto en sí, como en el momento de la resolución formal de la construcción, la estructura y las instalaciones, ¿no? Bien, en el interior, como hablábamos hoy de los herramientas que eran flexibles, en el interior, no sé si se llega a ver, hay una malla similar al exterior que con un sistema de guillotina se levanta y baja para generar la fluidez desde el hall hacia la cancha, permitiendo que un día hay una actividad grande, como, no sé, Día del Niño, como sucede en Sacude, y se abre todo y se usa por completo el espacio, o se pueden bajar y tener actividades en el hall por un lado y deportivas por el otro. Y esa terraza que les comentábamos en el interior, que se accede tanto por el ascensor o por la terraza, que permite visualizar la cancha un día que llueva y no se pueda visualizar desde la terraza. El balcón, ¿no? Bueno, se ve ahí a la izquierda. Claro, yo estaba moviendo con la flechita y no se veía. Sí, yo es que la tengo en la otra. No importa. Para realizar los distintos niveles, bueno, teniendo en cuenta las dificultades del suelo existente, se realiza una sustitución completa del
del suelo. La- la- La cimentación se va a realizar, o sea, se realiza en distintos niveles, cada uno, el subsuelo, la cancha y el espacio de aulas, para que funcione como barcos. Eso fue lo que nos explicaba el ingeniero cuando lo hicimos. Se trabaja principalmente con sistemas prefabricados, dado que estamos en un predio abierto a los 4 vientos, permite un fácil ensamblaje en cada etapa de la obra y favorece así la eficiencia general de la construcción. Bueno, este era un poco, a ver si puedo pasarlo de vuelta, un poco a modo de if, ¿no? Que eran un poco los procesos constructivos también requeridos por la parte de construcción. Y bueno, para asegurar la polifuncionalidad del centro, esto está bueno remarcarlo porque sé que están trabajando si no me equivoco, con edificios polifuncionales, ¿no? Y bueno, hablando con la mayoría de los asesores y todos, en realidad la polifuncionalidad tiene que estar dada por la posibilidad real de realizar la mayor amplia gama de actividades. Y las instalaciones tienen que permitir que se puedan realizar distintas actividades realmente. Es decir, no simplemente decir un espacio puede pasar cualquier cosa, sino que tiene que estar preparado para que pueda pasar cualquier cosa. Y así es que repercute en todas las instalaciones. Por eso, bueno, hay que tener una gran versatilidad para ajustar las posibles modificaciones que puedan llegar a necesitarse a futuro también. Se crea un núcleo de servicios alineado en todos los niveles que facilita la servidumbre de las distintas instalaciones, liberando el resto de la planta de estas. Y bueno, hasta acá un poco lo que fue la presentación en su momento, y bueno, como decíamos, agregamos alguna cosa más, pero la presentación del edificio en sí como programa y tal. Como pasando un poco a la segunda parte, digamos, de lo que nos proponían, también trajimos para, si quieren charlar, la carpeta, que estoy intentando ponerla ahí. No sé si ahora la ven. Sí, tenía que poner la presentación. Sí. Preguntas, dudas hasta ahora son bienvenidas. ¿Dónde era? Modo pantalla. Ahí. Ah, no la ven, ¿no? No. Porque se me abrió acá. No sé por qué no se me abre. Bueno, Ahí va. ahí. Bueno, no, un poco contarles, simplemente mostrarles en realidad que el trabajo es un poco más amplio que lo que nosotros le contamos. Indagamos en cada una de las áreas me refiero a los temas, ¿no? A su vez, justo en las áreas específicas del programa, intenciones, bueno, de todo un poco. Y también en las plantas y bioplantas, o sea, en las piezas, todo, cerrar un proyecto un poco más cerrado, valga la redundancia, que en otros cursos de la carrera, ¿no? Un poco la coherencia general de que tiene que aparecer, por ejemplo, acá se ven los equipos de instalaciones, y bueno, esto es una planta de cielos rasos. Yo estoy pasando un poco rápido para mostrar un poco lo que es la entrega.
Pero bueno, ahora sí, abierto, sea lo que quieran decir o comentar. Un poco los cortes, que a su vez tienen detalles. De repente, detallecitos que en otros cursos no aparecen, como una junta de dilatación. Bueno, en este caso sí eran importantes y bueno, tienen que aparecer, como decían, todas las láminas. Ven ahí de nuevo la junta de dilatación o equipos de, de, mm, ahí va. Bueno, algo que no comentábamos en realidad es que hay un equilibrio, ¿no?, entre lo que realmente se haría en un sitio como este y las cosas que eran necesarias para desarrollar el curso. Me refiero a que de repente los rooftops no serían algo. Los rooftops son los equipos de aire acondicionado que se encargan de climatizar el aire. De repente no serían instalados en un proyecto ahí, o al menos en un proyecto de este tipo. Me refiero a la gestión pública y como barrial, como se venía pensando. Pero bueno, se llevan a cabo para desarrollar correctamente El ejercicio. el ejercicio y bueno, en este caso la instalación térmica. Bueno, una planta un poco más detallada, con qué es cada cosa, ¿no? Ahí van materialidades, el ascensor. Algo que estaría bueno, no sé, como un poco de anécdota. Nosotros desde un principio el ascensor queríamos que estuviera suelto, ¿no?, que no llegara hasta tocar arriba. Y claro, de repente tuvimos que hacer unos cambios en la materialidad del techo, las vigas se tuvieron que agrandar. Cuando fuimos a colocar el ascensor real, o sea, como me acordé porque lo vi acá en la planta, el modelo y la marca del ascensor, obviamente crecía también el sobrerecorrido, y al bajar las vigas, como que nuestra intención de que no tocaran empezó a ser cada vez más difícil. Y bueno, nada, un poco la anécdota que pasa en TFC respecto a otros cursos. Lo logramos porque encontramos un modelo de Otis mágico que tenía el sobrerecorrido más bajo y que lograba salvar los 3 niveles que nosotros precisábamos. Y bueno, negociamos con el ingeniero el dimensionado de la viga y se logró un poco el objetivo puntual en ese caso. Bueno, es un poco lo que decíamos. A mayor escala todavía cada detalle de cómo se resuelve todo. A detalles. Sí, capaz que nada, comentar un poco, por ejemplo, en este detalle, hablando del centro polifuncional, en realidad lo que también debíamos pensar, acá se pensó una estructura metálica que sube y baja para que permita realmente distintas iluminaciones, para que el espacio multifuncional permita realizar distintas actividades de todo tipo. Bueno, nada, un poco de detalles, muros, baños, aberturas, hierro y carpintería. Todo fue muy cuidado en cuanto a las intenciones, ¿no? El curso que hicimos en Velázquez, obviamente, se realiza en 2 grandes partes, digamos. El primer semestre es más enfocado en el proyecto, y bueno, en el segundo semestre entran un poco más todos los asesores, instalaciones, estructuras, construcción, y siempre remarcando que la idea era mantener las intenciones del proyecto, por más que había que hacer, por supuesto, adaptaciones al resto, para que pudiera funcionar el resto de las cosas. Por eso paré un poco ahí en la estructura. Bueno, plantas estructurales, que de repente también les interesa ver,
como decíamos, es un sistema prefabricado. Acá se ve claramente la división entre las dos estructuras. En la parte baja, digamos, funciona con muros portantes, teniendo en cuenta esto principalmente por el suelo, ¿no? Lo cuento brevemente, pero son plateas, que la fundación son plateas, que por eso el funcionamiento como barco, y sobre las plateas obviamente el muro portante era más fácil, era lo mejor para apoyar. En el caso del espacio polifuncional, que precisábamos grandes luces, se optó por un sistema de pilares bastante cercanos, cada 4 metros. Sí, decir lo que quieras, digo. Yo iba. No, eso, de los pilares bastante cercanos para que el punzonado no Ahí va. generase quebraduras. Sobre los pilares, antes de llegar a la platea, se realiza como una especie de viga, sería como una viga de fundación, pero vista como, no sé, una riostra, que recibe los pilares antes de descargarlos a la platea. Nada, no sé, también fue algo bastante importante en el desarrollo del proyecto, poder resolver las dos estructuras, y por eso, bueno, tal. Bueno, paso un Todo lo poco que más tiene que rápido porque está. Claro, esta imagen nocturna era un pedido del acondicionamiento lumínico, por eso la colocamos antes de lumínico, bueno, por lo que precise de instalaciones y eso. todas las cosas sanitarias, como la ficha de servicios que hablaba dicho, está colocada en un punto donde se repite tanto en subsuelo, en planta baja, como en planta alta, en la terraza. O sea, todo ese tipo de cosas hay que ir Los pluviales, teniéndolas en cuenta. sí, al poner distintos niveles teníamos que recibir pluviales en distintas alturas y cómo llevarlas a cabo y tomar decisiones que, reitero, que no afecten el proyecto que habíamos pensado inicialmente, o que lo afecte lo menos posible o que lo adapten, ¿no? A veces adaptar el proyecto termina en resoluciones formales que no se habían pensado, pero que de repente pueden ser mejores que las que se habían pensado, ¿no? O sea, todo es una toma de decisiones que se va haciendo paso a paso. Bueno, no sé, sigo pasando, ¿no? Tampoco nos vamos a detener, pero bueno, por ejemplo, los equipos de térmico, en la polifuncionalidad, un requerimiento era que se puedan prender o apagar indistintamente. No podíamos tener todo prendido si solamente se iba a usar un aula. Bueno, eso en térmico requiere un estudio y una elección de equipos que no sería la más eficiente que si estuviera todo junto. Bueno, eso, la toma de decisiones. O la más económica también. O sea, no íbamos a poner equipos exteriores afuera de cada salón, también por mantener la visual del proyecto. Sí, bueno, tampoco la eficiencia, ¿no? Y, bueno, nuevamente en térmico también se ve la diferencia entre un espacio y otro, ¿no? En cuanto a equipos y sistemas de instalación. Y bueno, los agradecimientos, colaboradores que nos ayudaron, y por supuesto Leticia, que la conocen, que nos brindó mucha ayuda en cuanto a la cercanía al predio y al trabajo que ellos realizan desde la Intendencia y de distintos grupos de ministerios, con gente del lugar, tuvieron contacto con grupos y todo. Y bueno, no puedo evitar decir que realizamos la mayoría del curso pandemia por Zoom, lo cual nos llevó a ir algunas veces al terreno, pero no las que nos hubiera gustado, y no pudimos tener las charlas con la gente del lugar que en un principio habíamos pensado. Bueno, esto es una foto divertida que me encanta, pasó Leticia, de las primeras excavaciones para el lugar, un basurero, y donde hay cosas satánicas como esa muñeca que aparecía en la cuneta. Y bueno,
eso fue la carpeta. Y voy a dejar de compartir. O bueno, charlar lo que quieran y podemos volver a compartir. Buenísimo, Vicente, Diego. Estaría bueno que poder recibir como algún comentario o alguna pregunta. Ulises, pueden ir pensando. A mí me parece varias cosas, ¿no? La primera es que, digamos, era una sorpresa, en cierto sentido, que los estudiantes no sabían que su carpeta en particular está en el mismo lugar que ellos están trabajando, ¿no? Eso lo mantuvimos en reserva. Así que han visto un posible futuro y que tiene esto de lindo que su proyecto, digamos, está como terminado, o es una foto muy actualizada, muy avanzada, y, digamos, recalcar como el potencial del proyecto, ¿no? Ustedes, me imagino que como autores, lo viven con una intensidad y con una cercanía, y como que se lo imaginan allí cada vez que pasan, o cuando empiecen a pasar por allí, su proyecto va a ser el mejor del mundo mundial, ¿no? Entonces está bueno eso como de contrastarlo, que en el curso hay 15 proyectos, que creo que ninguno invocó la misma implantación, o hay algunos que están como cercanos, pero genera como un debate lindo eso a la interna del curso, ¿no? Porque nos estamos debatiendo en eso, ¿no? Ahora, en este punto que estamos como finalizando las discusiones acerca de implantación y acerca de la dimensión organización. Entonces me parece que venía como súper a cuento mostrar que la escala también de su proyecto de egreso es muy similar a la escala que ellos están desarrollando, o sea que eso genera también como una empatía con un posible desarrollo como posterior, una continuidad, si así fuera que lo quisieran, ¿no? Eso como por un lado. Por otro, hay algunos aspectos que ustedes pasaron del proyecto que a mí me gustaría como recalcarlo, remarcar, ¿no? Cuando muestran la planta, dijeron 40 por 40, pero es como de un rigor absoluto eso, ¿no? Son, si no entendí mal, en un sentido son separados cada 8 metros de altura, y en el sentido de la cancha largo está separada los pilares cada 4, y eso arma 5 fajas de 8 metros cada una, ¿no? Muy bien ahí. En donde hay 3 de esas bandas que la ocupa la cancha, y 2 entre el hall y la parte, digamos, de talleres y oficinas. ¿No? Sí, correcto. Eso está buenísimo. Ahí va, esta planta me parece que está clarísima. Digo porque me parece que una de las cosas que logra su propuesta es como administrar las diferencias, pero de una forma unitaria y muy consistente, ¿no? Porque su proyecto tiene diferencias de nivel, como lo dijeron, ¿no? Tienen 4 medio niveles, a su vez tienen un contraste programático muy grande entre lo que es el ala de la izquierda, digamos, y el ala de la derecha. Además tienen una terraza, pero sin embargo hay como una visión unitaria que justamente unifica todas esas diferencias espaciales con una misma envolvente, como que capturan el vacío de 2 formas muy distintas, el vacío digamos, de la planta del gimnasio, cancha polifuncional, y el vacío de la terraza, pero todo eso dentro de ese rigor geométrico
contundente de la malla de 4x4, ¿no? Desde el punto de vista circulatorio también es inobjetable, ¿no? Hay como una estructura en peine a partir del hall longitudinal que va relacionando digamos, las gradas con la parte de las aulas talleres. El sistema circulatorio principal es el que te recibe y enseguida como que unifica y clarifica todos los vínculos de los distintos niveles. Y todo dentro de ese mismo cuadradito, ¿no? Esto es increíble, eso es lo que es increíble. O sea, si uno mira la planta y mira el corte, voy a poner la agenda. Es como difícil pensar voy a poner la agenda. Que sea como el mismo edificio, ¿no? El corte tiene como de una riqueza espacial que realmente los felicito. Pudieron pulir tanto este edificio hasta sacar un corte que posibilita como múltiples visiones en escorzo, sensaciones muy diferentes de una interioridad que en realidad es bastante como, está como unificada, genera como distintos microclimas, entre los cortes longitudinales y transversales hay una variabilidad espacial más que interesante. Está bueno lo que ustedes también recalcaron, como de las múltiples fachadas internas, ¿no? Desde la cancha tengo una visión del edificio que prácticamente es como, esta imagen es tremenda, ¿no? Porque yo a nivel de cancha, con ese medio nivel conformo las gradas, la fachada interior, digamos, se vuelve como una fachada muy importante, porque es la fachada del hall y a su vez es la fachada que todo el tiempo está presente desde la cancha, y a su vez tengo como en esa mirada diagonal hacia afuera, que me posibilita siempre ver como el cielo, y a su vez las personas que están allí, que aparecen en la imagen, ven la cancha desde el exterior, ¿no? O sea que puedo estar mirando la actividad o participando de la actividad central que puede estar pasando en la cancha desde la tribuna o desde la terraza exterior. No sé, capaz que me enrosqué demasiado, pero me parece que está bueno que ustedes capaz que comenten algo de esas cualidades del proyecto, ¿no? No sé, Raúl. Sí, como primera respuesta así a los comentarios, son las cosas que más trabajamos, o sea, lo que nombraste fueron las cosas que más fuimos trabajando a lo largo del proyecto, desde lo proyectual del diseño, digamos, de la arquitectura. ¿Por qué lo digo? Porque los requerimientos, por ejemplo, una rampa que permita la accesibilidad hacia los vestuarios, o ascensor. En un principio el proyecto, como todo, arrancó distinto. Siempre tuvo cierto rigor que hablabas, pero tenía otra concepción en cuanto a que algunas cosas sí se salían hacia afuera de este 40x40. Este 40x40. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que cuál era el lugar adecuado de cada cosa. Creo que resaltar un poco lo que dijiste, nosotros estamos contentos, sí, por supuesto, en lo que logramos, y ese espacio intermedio, recalcamos, porque como sabrán ustedes también, trabajamos con Diego en otro trabajo de Quique Castro en cuanto al espacio intermedio, y de alguna manera nos parecía esencial, y hace de transición entre el parque y el edificio, ese espacio intermedio. Y además ese espacio intermedio es donde tomás la rampa, donde tomás el ascensor y donde tomás la escalera para ir a la terraza, la rampa para los vestuarios y el ascensor hacia donde quieras. Por supuesto el acceso a la planta baja. Y bueno, entonces sí sabíamos ciertas cosas, pero las fuimos trabajando a lo largo de un año entero, ¿no? Y un comentario cholulo, como decís, respecto a lo que dijiste al principio. Claro, uno
va haciendo proyectos y yo cada vez que me acerco al MAM siempre pienso, incluso con Federico y Franco, que también trabajaron en ese curso, en los terrenos que hicimos cuando estábamos, ¿no? en Ante 1, que trabajamos justamente con Agustín, creo que estaba yo, o bueno, si no fue en otro semestre, pero yo siempre que paso por un terreno donde proyecté, me imagino cosas, ¿no? Y bueno, a veces el terreno sigue vacío y otras veces de repente hay edificios o hay cosas y uno siempre tiene esa imaginación volando de que podría haber funcionado ahí ciertas cosas. Y bueno, este proyecto se desarrolla aún más que los proyectos o los anteproyectos de los otros cursos y claro, uno evalúa más cercana la posibilidad de la imaginación, ¿no? Siempre desde ese punto, pero de que pudiera existir el proyecto en ese lugar. Bueno, también me extendí yo un poco, pero gracias, Rufo, por los comentarios y bueno, por todo. Yo quería decir algo. ¿Puedo? ¿Se escucha? Sí, buenísimo, se escucha, sí. Sí, se escucha. No, lo que decía, A ver, lo primero, que el proyecto, me parece que el proyecto está fantástico, la verdad. Yo ya lo conocía cuando lo entregaron, pero les repito, las felicitaciones. Y me parece que está muy adecuado en algunas cosas que el curso está justo, según entiendo yo, considerando en este momento, ¿no? O hace poco que consideró. Y algunas ya las mencionó Rufo, pero yo las querría destacar. O las mencionó Rufo o se deducen de algunas de las cosas que dice Rufo. Una de ellas es la fuerza de la geometría, que a mí me parece que es una cualidad. Y la contundencia que la geometría tiene, que hace una planta tan clara. Y también, porque eventualmente algunas consideraciones que se hicieron el otro día capaz que se puedan malinterpretar, esa regularidad geométrica de un cuadrado perfecto con una estructura regular de vigas y pilares y qué sé yo, no va en contra de una forma bastante compleja, digamos, ¿no? O sea, el resultado formal, en realidad, que está muy bien, es más complejo y más interesante que de repente alguien podría pensar, si tiene una planta cuadrada, el resultado va a ser medio este, simple. Y sin embargo, una planta muy simple genera una volumetría y una fachada que por el manejo de los materiales y qué sé yo, es de bastante complejidad, que a mí me resulta muy atractivo. La otra cuestión que está relacionada con esa es la regularidad de la estructura, que es uno de los elementos de la organización y que van a ustedes, a los muchachos, a tener que entrar en ese tema en la próxima dimensión. Una estructura limpia, digamos, a pesar, digamos, de las complejidades de fundación y de qué sé yo, que son complejidades que el curso no tiene, por supuesto, porque son cosas que van a aprender más adelante. Pero, todas esas complejidades estructurales de las fundaciones y qué sé yo, se hacen sobre el marco de una estructura, de una geometría completamente clara, identificable en el primer golpe de vista, y eso a mí también me parece una virtud. Y la tercera cosa que quería recalcar, que lo acaba de decir el bicho, pero me parece que es importante decirlo, que es el tema de los recorridos internos y sobre todo del espacio de recepción, ahí donde uno entra al edificio o toma la rampa que va para abajo o toma la escalera que va para arriba, que
me parece que ese es un tema que de repente requiere una atención especial. Seguramente desde el punto de vista del proyecto es uno de los lugares donde adquiere más calidad, digamos, que es el tema de cómo se accede y cómo se circula por dentro de él. Eh, Digo esto porque esto también era uno de los puntos del rubro organización, ¿no? Los recorridos internos y sobre todo el tema del acceso. Yo quería recalcar eso porque eh, un edificio bastante muy concentrado, porque está metido todo dentro de un cuadrado de 40 por 40, tiene de todas maneras recorridos muy interesantes y muy complejos que para el tamaño del proyecto, ¿no? Que a mí me parece que en algunos de los proyectos que está el curso estudiando es un punto que de repente todavía no está del todo estudiado, ¿no? Cómo se entra al proyecto. Incluso algunas cosas de proyectos como más dispersos, bueno, de alguna manera tienen que plantearse el tema de los recorridos y de cómo se entra al proyecto. Me parece que es uno de los temas sustantivos de cualquier proyecto de arquitectura. O sea que desde el punto de vista de la dimensión organizativa que estuvo a cargo de Valentina y de mí, el proyecto es como un ejemplo de un ejemplo bueno, digamos, de una estructura organizativa clara, y que además toca todos los puntos aquellos que en algún momento vimos, ¿no? Estructura geométrica, recorridos, ubicación de los servicios, esas cosas. Yo digo porque se puede hacer un proyecto funcionalmente complejo, estéticamente complejo también, ¿no? Desde el punto de vista formal, a partir de una estructura, de una estructura geométrica completamente simple. Y de repente esa es una de las enseñanzas que a los muchachos que están en esta etapa del proyecto, delante, digamos, les tendría que quedar claro. Otras complejidades, como lo del ascensor y las vigas y qué sé yo, son seguramente complejidades de otra etapa de la carrera de los estudiantes. Pero esas complejidades, la estructura circulatoria, sobre el tema de los recorridos internos, la manera de acceder, esas no, esas son complejidades de este nivel. Y me gustaría que Te silenciaste, Raúl. Quedaste muteado. que les acabo de compartir en el chat el enlace a la página del taller donde está el proyecto si quieren ver la carpeta en sus mayores detalles. Y ya un poco más. Pero bueno, felicitaciones de vuelta. Y de repente, en todo caso, si hubiera alguna aclaración que hacer, porque la carpeta tiene esas dos etapas que ustedes mencionaron. En la primera es básicamente una etapa de anteproyecto, o sea que es relativamente comparable a lo que hacen los estudiantes en un curso normal de anteproyecto como este. La segunda ya es unas cuestiones técnicas que requieren otros conocimientos que los estudiantes van a adquirir a lo largo de la carrera. Si hubiera alguna, si les parece, profundizar en parte en las cuestiones estas de geometría, de accesos y qué sé yo, me parece que es algo que los estudiantes que los están escuchando seguramente están enfrentados a esos mismos problemas. Yo digo, si les parece decir alguna cosa más adelante. Porque después hay otra, ponele, me pareció divertidísimo y muy interesante, muy, muy complejo, la cuestión del procedimiento constructivo, sucesión de perspectivas que arman ahí una especie de animación. Debe haber sido muy formativo para ustedes haberlo hecho. Algunas de esas cosas claramente están en otra etapa de la carrera, ¿no? Que ya la aprenderán los muchachos cuando llegue el momento. Pero lo que sí se nota es esa cosa como de la regularidad geométrica
eléctrica como soporte de una cosa que es mucho más complicada de lo que parece cuando uno mira la planta. Sí, tal cual. Vicente, Diego, si pueden poner la planta nuevamente, porque claro, tienen como, a medida que uno va avanzando, digamos, en su lectura, encuentra como distintos niveles como de complejidad y de sutileza, ¿no? Digamos que entre este pilar, y imagino que por ahí en algún momento algo parecido, ustedes decían que había un muro de contención, Muro portante. un muro portante, perdón, digamos que también la estructura adquiere como distintas formas de materialización, ¿no? El pilar de la fachada tiene un espesor, el central, porque une como dos estructuras diferentes, tiene otro, y sobre el lado izquierdo como que se desvanece, ¿no? O sea, deja de percibirse. Sin embargo, digamos, en la grilla y, digamos, en la secuencia de ritmo estructural de esta malla de como 4x4, está muy presente. Entonces, también como para estas cuestiones de la estructura, cómo de alguna manera pudieron como visualizar, distinguir, me imagino que el momento digamos, de la división del edificio como en dos, debe haber sido un momento un poco de Caos, todo lo contrario, caos. todo lo contrario a la estabilidad, ¿no? Porque si me va a cagar todo, ¿cómo puede ser? ¿No? Maldita la hora que le pregunté, todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, lograron no solo solucionarlo, sino que constituirlo en algo bello, ¿no? Cuando uno mira la tanta construcción, dice, bueno, estamos hablando como un galpón, ¿no? Dicho mal y pronto. Y sin embargo, cuando ve el resultado final, excede absolutamente como esa concepción de prefabricado o de anodino. Se transforma como en la primera fachada, digamos, estando en la cancha o entrando en el hall, esa sucesión de ritmo constante de ese pilar que lo tomo inicia, digamos, en la zona intermedia que hacían referencia entre el parque y el edificio, que es ese hall, digamos, perpendicular y que después toma esa dirección longitudinal. Es una continuidad preciosa, digamos, ¿no? Es como esa secuencia que nos da los pilares de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Cuando corremos por el pasillo, ¿no? Por los corredores. Y todo eso deviene, de alguna manera, de una complejidad como estructural, constructiva, que le pudieron dar como un rol más que interesante, ¿no? Y está bueno que incluso en ese lugar se haya como engrosado. Quizás no era lo mismo si tuviera la misma dimensión que los que están en el perímetro. Sí, totalmente. Vuelvo intentando agarrar los puntos. En cuanto a la entrada, sí, nosotros y ahora que lo van a tener que trabajar, desde un principio nos parecía brusco darse de lleno con la puerta del espacio del proyecto. Entonces nos parecía, y habiendo trabajado con Quique, necesario o fundamental un espacio como le ponemos ahí, de un recibidor donde no sabemos si van a generarse actividades. O sea, es un espacio donde yo sé que voy a llegar y voy a tener un techo que me va a proteger tanto de la lluvia, tanto del sol o cualquier cosa. Y a su vez, nos parecía importante que la circulación dentro de todo el edificio estuviese compacta en un espacio y no tuvieses que circular medio edificio para llegar a una circulación vertical. Básicamente, o sea, se resume por ahí por qué quedó la pastillita, que después, por dar la accesibilidad
y bueno, más que nada por la accesibilidad al edificio, que se fueron dando el ascensor o la rampa, que también enriqueció el corte por ese espacio. Mira, Sí, me olvidé. no, una sutileza nomás que la rampa que se toma desde este recibidor en su descanso permite un ingreso directo al sector de la cancha, al nivel de la cancha. O sea, hicimos coincidir que la rampa culminara en un descanso en el nivel en el cual se ubica la cancha para luego sí seguir bajando hacia los vestuarios. A mí, Lo comento un poco. eso que La entrada de los comentabas, jueces. no, me parece que a mí yo estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Raúl en cuanto a la pastillita de acceso, pensando en algunas de las cosas que hablamos en el curso de la multiplicidad de circuitos posibles que pueden darse de manera simultánea y que permitirían de que el edificio funcione. Cuando Vicente presentaba y decía de que las instalaciones deberían permitir que las cosas se dieran simultáneamente, la circulación también lo permite. Es decir, el no tener que atravesar todo el edificio para llegar a la terraza, y si quiero ir solo a la terraza voy, o a la cancha, o a las oficinas, me parece que la forma que se ve como relativamente simple por su ubicación y por su tamaño de la ubicación de las circulaciones, por lo menos en los recorridos posibles de que uno se imagina, ve que todos pueden funcionar al mismo tiempo y que no generarían demasiadas interferencias unos entre otros, y eso me parece que es una virtud importante. Ni que hablar acuerdo con la resolución material de todo, y lo otro que a mí me gustó mucho, que Rufo lo comentó también, es el tema de las secciones, ¿no? O sea, la complejidad espacial que genera el corte, y así como la multiplicidad de visiones y de relaciones espaciales de los distintos sectores que se da por esas cosas, también hace de que el edificio como que viva independiente y conectado uno con el otro, y eso me parece que está como muy bueno. Y fue en Ante Dos, Vicente, y fuiste alumno mío, lamentablemente para ti, pero saliste bien igual, ¿no? O sea, yo qué sé. Viste que podés tener malas experiencias, malas experiencias no, malos docentes, y terminar haciendo cosas que están buenísimas. O sea, algo terminás aprendiendo, aunque sufras a gente desagradable como yo. No. Siempre, más allá de que no sea desagradable, siempre se aprende de cada proyecto, ¿no? Y un poco también relacionando con la pregunta de Raúl, la geometría era algo muy importante para nosotros, tanto espacialmente como, bueno, de las plantas o de una fachada. Y creo que es algo que fuimos aprendiendo a lo largo de la carrera, por errores o virtudes de cada proyecto que fuimos haciendo. Teníamos claro que la geometría toma un valor muy importante en el proyecto y que facilita cosas como la decisión de colocar estructuras o instalaciones, o la posibilidad de distintos tipos de aulas, de distintos tamaños, de que se puedan realizar distintas actividades. Y bueno, la composición geométrica que fue trabajada y buscada de distintas maneras, que bueno, también lo aprendimos un poco el trabajo sobre Paisé, en donde siempre trabaja con composiciones áureas, Paisé, ¿no? Y un poco también en alguna charla, es increíble, pero cuando nosotros teníamos esta idea y nos presentamos al curso de TFC, y las primeras charlas comentan que para la acústica la mejor proporción en corte es la proporción áurea, ¿no? En cuanto al el ancho del salón y la altura la altura, o sea, la altura hacia el techo, ¿no? Y
nada, como que la geometría siempre va siendo parte del proyecto en los distintos momentos. Y en este caso, bueno, el que se inscriba en una planta cuadrada permite, bueno, todo lo que veníamos hablando y que comentaba Rufo, de las distintas ubicaciones de cada cosa en cada grilla. Y bueno, obviamente siempre después hay que hacer algún ajuste, ¿no? Y la decisión de dónde va el muro, si va a eje o no va a eje, y la distancia, en el caso del pilar más grande, ¿no? Dónde se ubica el eje o el doble pilar. Y nada, siempre es parte al tomar la toma de decisiones de cada cosa específica, que repito, al ser un curso más largo, más profundo, se toman más decisiones al detalle, ¿no? Que de repente en el curso de ustedes sí les interesa tomar la decisión de dónde está ubicado el pilar, que es algo que, sobre todo en cuanto a buscar la resolución del plomos y planos del pilar, el cerramiento o la propia viga, la estructura. Creo que eso sí les interesa al curso de P, ¿no? Y bueno, fue algo que se trabajó bastante. Bueno, no sé. Sí, También perdón, dale, Diego. No, lo que iba a decir es que muchas de las resoluciones o lo que se muestra acá también se da por algo que tiene carpeta, que eso del doble pilar fue algo que nos planteó el ingeniero y sí, en su momento fue un caos porque decir, bueno, ¿cómo podemos lograr esto para que siga siendo interesante el espacio y no queden dos masacotes o un gran masacote de pilar? Como ciertas cosas se fueron generando. Teníamos un proyecto del primer semestre y se fueron como puliendo, sí, puliendo, arreglando por los distintos comentarios que fueron saliendo en el segundo semestre con los asesores. Que también eso es cuestión de cómo está uno en la carrera. Les pueden dar un consejo, un asesor y bueno, ir y poner el pilar que fuese necesario sin pensarlo mucho, sin buscar el diseño. Creo que cuando estás en este proceso, en el final de la carrera, buscas que eso que puedes ver como un caos o algo complicado, buscarle la vuelta de rosca para lograr algo bello. Yo quería agregar dos comentarios más. Uno, referido a la planta, te pido que vuelvas otra vez ahí, antes de pasar como a la imagen de ingreso. Quería remarcar algo bastante obvio, pero no por eso menor, ¿no? Que dijimos que es un cuadrado, ¿no? Y eso es clarísimo. Lo voy a volver a marcar. Y lo que está impresionante, que el cuadrado, digamos, básicamente genera dos ejes, ¿no? de simetría. No sé si justo ahí le invoqué, pero el proyecto de alguna manera no responde a ese orden estricto como de la geometría que se desprende de un cuadrado. Primero que no se transforma en un cubo, y después que dentro de haber reconocido la forma geométrica del cuadrado, después es asimétrico en los dos ejes. Son 5 bandas, se utilizan 3 para la cancha, una para la circulación hall longitudinal y otra para el área como de talleres y aulas. Y en el otro sentido, digamos, si bien la cancha lo ocupa todo,
hay un primer submódulo que conforma todo el sistema de acceso, y después el paquete, digamos, más duro de baños y servicios, que me imagino que es este de acá, tampoco está en el centro, ¿no? En otro sentido. Estas cuestiones también están buenísimas, rescatarlas, Ulises, que lo vean, porque no necesariamente haber adaptado como el cuadrado, después siguieron estrictamente las reglas de simetría que se induce, ¿no? Esto para evidenciarlo, porque también me parece de una sutileza que le da, es parte también de la riqueza que tiene la propuesta. Y me gustaría que pusieran la imagen de afuera, para salir un poco de la planta, para remarcar, esta puede ser perfectamente, para remarcar primero que todo eso que hablamos en la planta, que se puede ver después en la tridimensionalidad, y para el ojo menos experto y formado desde el punto de vista de la carrera de arquitectura, primero uno puede reconocer que es como un único elemento, ¿no? Pero después, por lo que ustedes nos mostraron, tienen 4 fachadas que son distintas. 4, digamos, por referirnos a las 4 de la envolvente, ¿no? Tienen muchísimas más fachadas. Pero me parece que logran un trabajo tan delicado también, sobre todo como en estas tensiones como en diagonal, ¿no? En la imagen nocturna se aprecia más. Pero como que hay un juego... Ahí va. Estoy yendo, está al final. Lo que pasa. Sí, demora en pasar el ómnibus. Ahí también se aprecia. Sí, no sé qué pasó, pero voy a cambiar el sistema porque... Tranqui, tranqui. Ahí quedó. Ahí va. Ya entre la imagen primero que vimos y esta, es increíble, pero es el mismo edificio, ¿no? O sea que hay como también un manejo como refinado en la elección de los materiales, que hacen que la visión diurna, digamos, del edificio sea una, y la visión del atardecer y el anochecer sea otra. No obstante eso, hay como un juego que decía como de las diagonales, ¿no? Porque, bueno, cuando se encienden las luces interiores, evidentemente en el gimnasio todo el cerramiento como que tiende a desaparecer, y por otro lado la terraza, al ser un gran vacío y al poder ver como el cielo, justamente también es como que tiende a desaparecer. Y imagino que esto debe haber llegado en algún momento, de jugar como en esos contrastes en diagonales, ¿no? O sea, no es que la planta baja en su conjunto es vacío o macizo, sino que están como cruzados, ¿no? Y esto se percibe tanto de día como de noche, con resultados diferentes, pero es percibible, y a su vez esta fachada contrasta mucho con la fachada oeste, que se presenta como más maciza. Es decir, que ese cuadrado tan, como se puede decir, estructurado, rígido, modulado, todo eso que dijimos, en su resultado formal también muestra esa diversidad y sorpresa que los cortes y las secciones, ¿no? Porque la verdad que como forma, como volumen único que es, muestra como una intencionalidad, una vocación de presentarse siempre de forma distinta, de sorprendernos, que es muy, yo lo veo como muy destacable, ¿no? Que es un poco adelantándonos como al paso siguiente que viene en el curso, es cómo lograr tomar decisión proyectual sobre como las envolventes, ¿no? Y que en la planta no está todo producido, digamos.
uno no levanta la planta y tiene la fachada. Las fachadas se piensan, se trabajan, se diseñan en su particularidad. Acá hay un abanico de materiales, de gamas dentro de algunos materiales. Ahí está la elección del vidrio, el metal y el muro. En fin, capaz que también puedan decir algo en ese sentido, Vicente, Diego. Viste que hay una pregunta de Camilo justamente en relación al material de la fachada. De repente Yo no estoy viendo el chat. se le puede No sé dar si... respuesta a Camilo sí. y también a lo que plantea más general Rufo sobre materiales. Camilo dice qué material es la fachada translúcida. Bien. La respuesta rápida es policarbonato, que creo que es lo que quiere saber la parte de arriba. Pero... No, yo quería... Ahora creo que Diego iba a ir un poco a responder. Yo quería hacer un breve comentario. El proyecto en un momento hizo un clic muy grande. Este proyecto... O sea, cuando les cuente el clic no es en realidad pero el cambio, pero es algo que cambió rotundamente el proyecto. Y es que esta malla, cuando empezamos a proyectarla, era una baranda, ¿no? Para que, obviamente, una baranda necesaria como cualquier terraza. Y poco a poco, proyectándola y pensándola y cómo permitir ciertas actividades, llegamos a que esta malla debería llegar a la línea de la altura del espacio polifuncional. Y ese fue un clic enorme que hizo el proyecto, y a partir de ahí, bueno, sí, la toma de decisiones, un poco comentaba Rufo, de dónde generar transparencias, dónde no, y bueno, ahora sí Diego creo que iba a hablar un poco más de eso, ¿no? Me pareció. La intención desde un principio fue que la cancha o el espacio de cancha polifuncional estuviese abierto hacia todos los lados, en contraposición a lo que queríamos generar en los salones. O sea, nosotros en los salones queríamos generar más privacidad, que también se ve en la otra imagen de unas ventanas de 2x2, pero en relación a lo que es el salón eran chicas. Sí, también cuadradas las ventanas. Y en la cancha jugar con esa liviandad y tener visuales tanto desde la cancha hacia afuera como de afuera hacia adentro. Pensando esto también o sea, con la intención de la vinculación que hay con el parque. O sea, no queríamos... Nosotros vemos este proyecto y se puede implantar en cualquier lado. Nosotros no queríamos perder esa relación que tenía con el parque lineal. Y después el policarbonato y la malla también se fueron dando por cuestiones de decir, yo estoy jugando ahí, no quiero que el sol de la tarde me encandile o me pegue. Y buscando también cómo generar a través de los materiales un espacio que siga siendo bastante iluminado y que tenga juegos también en la noche con esto de las luces, donde se prenden las luces, o sea, donde se ilumina el policarbonato y también la malla. Sí, además que tiene como otras tantas sutilezas, ¿no? Como ustedes lo dijeron, que es, bueno, haber enrasado esa altura, los plomos de esa fachada que en realidad tienen espesores distintos. También recordar, por si no lo percibieron así a la pasada, es que el techo es a 2 aguas de la parte del gimnasio. Ese era un secreto, Rufo. Entonces, digo, y bueno, y ni que hablar que el espacio intermedio que está aquí, es muy difícil pensar que no estás adentro del edificio, ¿no? Y a su vez estás afuera, ¿no? Me parece que logra un poco en la cabeza de Quique y de su tesis, como poder tener ese lugar
justamente como un espacio intermedio que es difícil asociarlo a un lado o al otro. Sin embargo, en esta propuesta está como absolutamente integrado y no pierde esa cualidad de todavía no haber entrado, ¿no? Esa forma de aproximación que va cambiando a cuando estoy, no sé, acá estaré como a casi 100 metros o 80 metros del edificio, va siendo muy distinta cuando estoy acá, ¿no? Cuando estoy acá, ni que hablar de cuando estoy acá o cuando ya tomé la rampa, ¿no? Que casi que me voy desapareciendo, digamos, del perfil. Eso me parece que es brillante, ¿no? La verdad que muy bueno. Muchas gracias. Ni que hablar de la simultaneidad de situaciones, ¿no? Que si estoy en la terraza, ¿no? Estoy participando del parque en un nivel 1, y estoy como viendo el recorrido de las crucecitas rojas, ¿no? Cómo es que van entrando. O sea, me parece que en eso es muy, muy bueno. Y también como para dejar como o plantear ahí una discusión, es que hay una gran mayoría de las propuestas que estamos en desarrollo que están pensando como en el atravesamiento del edificio, en que sea pasante, en fin, como en tratar de vincularse con el terreno más allá, digamos, que en este caso el espacio intermedio. Digo esto porque contrasta bastante en algunas de las soluciones que tienen los estudiantes, que evidentemente estoy hablando de algo que ustedes desconocen, pero en sí mismo este edificio es como autónomo, ¿no? Las relaciones que se plantean con el paisaje están mediadas porque lo miro desde la terraza o lo miro desde la cancha de gimnasia, digamos, del polifuncional, pero no se plantean una expansión del edificio desde la cancha o desde la terraza o desde las oficinas. Es compacto en su concepción y en su relación como con el paisaje. Eso también me parece que es una postura como fuerte, radical. Sí, Puede generar adeptos o no adeptos, pero no hay matiz, digamos, ahí es muy claro, ¿no? simplemente acotar que estuvo, o sea, en más de un momento estuvo en el proyecto esas posibles expansiones hacia atrás y desde la cancha, y bueno, por decisiones proyectuales justamente se quitaron. O sea, eso que comentás, ¿no? Estuvieron en la balanza las dos cosas y bueno, nos inclinamos por esto que creo que, dado el resto o la totalidad del proyecto en sí mismo, creo que fue acertado viéndolo hoy en día, ¿no? Bueno, o sea, después de haber terminado. Porque a veces capaz que uno termina algo y dice, bueno, no fue tan acertada la decisión, puede pasar, ¿no? Pero, pero en este caso creo que lo fue. Y, y nada, después un pequeño comentario respecto a lo anterior, que para que perdí el mouse. Ah, bueno, no sé si lo puedo ver. Que el policarbonato en este curso, por ejemplo, requería más que decir policarbonato, ¿no? Requiere un despiece vertical, requiere un despiece horizontal de una subestructura que sostiene el policarbonato, que se agarra de la estructura del edificio. Y bueno, de vuelta a la geometría, ¿no? Volviendo a tu cuadrado, capaz que lo más fácil sería, digo, a tu división del cuadrado que hiciste, y quizás lo más fácil hubiera sido poner esta subdivisión en el medio del policarbonato. Y, y no fue esa la decisión porque logramos de esta forma, porque ahí en esa imagen se ve, ¿no? Por eso lo comento. Una subestructura horizontal que está desplazada, exacto. Y bueno, dónde poner esa estructura también fue una decisión y fue geometría, incluso con cálculos de dónde era la mejor ubicación, y bueno, se llegó a esa decisión. Digo, para reconectarlo un poco también con lo que decía hoy, de que la geometría siempre estuvo presente a lo largo de la toma de decisiones. Y bueno, de vuelta, gracias por los comentarios, Rufo, porque siempre son
gratos. Y bueno, el espacio también para charlar un poco más del proyecto, porque cuando se presentó en el trabajo final de carrera teníamos 10 minutos para presentar y nada, una breve devolución que en realidad ni siquiera fue personalizada. Entonces, escuchar todos los comentarios de ustedes es más que Halagador. grato, como dije recién. Y bueno. Buenazo. Si no les molesta, tengo algunas preguntas. Capaz que van por otro hilo y no tienen nada que ver, pero ya, si las quieren escuchar. En Te fin, hace que es la parte divertida. en relación al proyecto en sí, ustedes lo plantearon desde una problemática social y todo lo demás, y creo que es algo que actualmente lo tenemos como súper asentado. Entonces quería saber cómo les afectó ponerle la situación actual a esa conciencia de arquitecto, digamos, o a esa conciencia sobre ese tipo de espacios. Lo otro es sobre que somos generaciones como bastante distintas, ¿no? Unos salen con todo esto de la pandemia y nosotros entramos con todo esto de la pandemia. Entonces es un poco como qué consejo nos darían como estudiante. Y lo último es resaltarles unos gráficos lineales que me parecieron como súper expresivos. Y eso nada más, que me pareció como súper curioso como con un par de líneas, tipo uno comprende la espacialidad en sí de las cosas y eso me parece que está buenísimo. Y resaltárselos porque me llamó bastante la atención. Bueno, gracias. Capaz que lo mejor sería dejar de compartir, ¿no? Por cualquier cosa vuelvo a compartir, pero es curioso, yo comenté un poco rápidamente que cuando empezamos el proyecto teníamos idea de juntarnos con el barrio y quienes llevan a cabo estos procesos de realojo que se hicieron y obviamente no se pudieron hacer. Pero cuando empezamos a proyectar, en realidad la pandemia esta tenía mucha incertidumbre. Realmente nunca pensamos que íbamos a terminar el curso y íbamos a seguir en pandemia y estamos presentando el proyecto casi un año después de cuando empezamos a proyectar y seguimos en pandemia. Quiero decir, no se ve reflejado en el proyecto decisiones que tengan en cuenta puntos de vista desde la higiene o de división de espacios o cosas respecto a la pandemia. Eso desde el proyecto. Desde nosotros, a lo largo del año, siempre me pregunté cómo hacían en los cursos más bajos para poder dar clases a gente que recién entraba a facultad. Nosotros, y por las características de este curso, el trabajo es más que nada nuestro. O sea, teníamos muchas más horas fuera de la clase que dentro de la clase. Entonces, la pandemia no nos afectó tanto en cuanto a eso. Ahora, en los cursos de ustedes, que el profesor se tenía que adaptar, o sea, todos los profesores se tuvieron que adaptar, pero de repente en ustedes más aún, porque no se podían ver las caras, no podían corregir, y seguramente a gente que, como ustedes, que no desconocía lo que es la situación de taller, seguramente sea más difícil. Recomendaciones no sé, porque sigue siendo incertidumbre, ¿no? Todo esto y en todos los aspectos. Entonces de repente uno hoy en día sale y de repente tiene una vida normal porque no se entera, porque la obra está funcionando, entonces de repente tenés que ir a la obra, vas y no te enterás. Y claro, de repente tenés una presentación así, que estoy seguro que a todos nos hubiera encantado estar en el taller, ¿no? En el Salón 12 con el proyector y poder hablar más. Pero, hablar estamos hablando, pero dialogar, ¿no? Y vernos. De mi parte no se me ocurre una recomendación en este aspecto. Si querés, bueno, puede ser mucho más extenso esto, ¿no? Hablando de otras cosas, pero en este punto, por ahí.
Desde nuestro punto de vista, Cintia, la pasamos bastante mal, la sufrimos bastante. Eso, estar terminando la carrera y no poder disfrutar de la facultad, o sea, nosotros toda la vida salíamos de taller y nos quedábamos por ahí en la vuelta, o laburando en el tercero, o por ahí, Fede y Franco que podrán afirmarlo. Y esto fue bastante duro, no me quiero imaginar lo que deben estar pasando ustedes. Eh, También es lo que decía Bicho, o sea, es distinto cómo, o ustedes que recién están entrando, entender cómo era taller. No sé si ustedes arrancaron y ya tuvieron alguna instancia de taller presencial, pero también va a ser lindo cuando se dé la posibilidad y puedan verse las caras en el aula. Sí, algo que capaz que está bueno, y sé que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Con Raúl también y Rufo, que hay virtudes también de esto, ¿no? O sea, esta comunicación por Zoom tuvo ciertas virtudes, y las correcciones también en cierto punto tienen virtudes. El curso nuestro, como éramos pocos, en cierto momento se complementó con clases presenciales, el segundo semestre, que enriquecieron el poder desarrollar no tanto el proyecto como ustedes lo ven, sino más las partes de instalaciones y cosas que se tornaban a veces dificultosas en una corrección por Zoom. Nada, recalcar que hasta cierto punto también puede tener un lado positivo, ¿no? Como todo. Bueno, perfecto, gracias. Era más eso, como una alusión tal vez personal sobre las cosas que se están viviendo en sí y, y sobre como a todos, yo qué sé, nos pega un poco distinto, sí, es cierto. Pero gracias. Sobre este punto, me parece que uno de los problemas que estamos teniendo todos es que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y que tenemos como muchas veces un poco como de nostalgia de otras cosas y de algunas pérdidas que hemos tenido. Es bastante claro, es indudablemente claro que todo lo que sea una relación personal con el medio se complica, se complica y a veces se hace imposible de hacer, ¿no? También es indudable que, bueno, nos pasa en este momento y pasa también en otros, en toda la universidad, que, que hay compañeros que están en Tacuarembó, el Yaguarón, no sé dónde, que si no capaz que tendrían que o gastar muchísima más plata o de repente no estarían. De hecho, ustedes ya vieron que la universidad y la facultad también pila la inscripción este año, y a mí me parece que lo aumentó, sobre todo porque tienen menos exigencia de presencialidad. Este, o sea que hay algunas cosas que están bien y otras que están muy mal. De todo, aparte de la epidemia propiamente dicha, digamos. A mí me parece que lo que nos va a dejar es que algunos recursos virtuales que vamos a priorizar los vamos a seguir usando, porque notoriamente mejoran algunas cosas y que otros no. ¿No? El problema es que me parece a mí, ¿no? Que todavía no nos acostumbramos mucho y que sobre todo para los docentes ha sido como inventar una didáctica nueva de la noche a la mañana. Que, que bueno, va saliendo, pero todo como más lejano, ¿no? Más despersonalizado, digamos. Pero ya les digo, a mí me parece que hay algunas cosas que sin duda alguna hay que incorporar, porque que la universidad haya aumentado la película es una cosa muy buena.
que haya muchos más jóvenes haciendo cursos universitarios que los que venían haciendo históricamente, muy bueno, que además la universidad se lo ha propuesto y bueno, no siempre puede. La incorporación de la virtualidad me parece que ha sido clave para eso. Y que eso es algo que debería poder mantenerse. ¿Cómo se hará en el futuro? Es un tema de discusión de primera magnitud, ¿no? Que por ahora todavía no creo que nadie sabe cómo incorporar la virtualidad cuando pase todo esto y que mantener las virtudes de eso y a su vez mantener la virtud esencial. Yo creo que seguramente vamos a ir hacia un camino de cursos mixtos, donde sean parte virtuales y parte presenciales, pero nadie lo puede saber, ¿no? Es una cosa tan novedosa que es llamativo y un poco heroico, si se quiere, cómo pues, pudimos todos seguir dando clases, algunos, y seguir viniendo a clases otros, en circunstancias tan fuera de la experiencia nuestra. Bueno, yo me voy a tener que ir porque tengo otro Zoom ahora. Aprovecho que tenga la palabra. Saludo a todos los compañeros y por supuesto felicito una vez más a Diego y les agradezco también la buena disposición para estar aquí presente. Bueno, chao. Muchas gracias. Chao, Raúl. Yo quería, bueno, como hacer un comentario con este punto que trajo Cintia. Gracias, Cintia, por la pregunta. Y que en realidad también es como, estaba como fuera de lo que había pensado de hoy, digamos. O sea que te agradezco realmente la pregunta, Cintia, porque para mí es rarísimo todo esto, ¿no? Y hoy en particular es como una cosa también contradictoria como que siento. Por un lado, es como, lo repito, tremenda alegría poder compartir aula de vuelta con ustedes, gurises, ¿no? Ver a Federico, a Franco que anduvo en la vuelta, el Borges se hizo el lindo y no vino, pero anda en la vuelta también. Bueno, Gonzalo, ni que hablar. Y si tengo la emoción que tengo hoy, y seguramente las clases que vienen, es porque compartimos aula también, ¿no? Porque tuvimos muchas horas adentro de un aula, seguramente con un paisaje de emociones muy variadas, a veces, imagino yo, sin querer... Un viaje también, ¿no? Sin querer, y un viaje. Mucho más importante que el aula. O sea que, claro, hay una experiencia ahí de vínculo, de memoria, cariño. Por ejemplo, no con todos ustedes compartí mesa chica, digamos, ¿no? Con otros sí, de los gurises, o sea, digo, comentar también a los estudiantes de este curso que ellos fueron compañeros de curso, o sea, en el mismo momento que fueron un grupo, digamos, como son ustedes hoy, digamos. Entonces, quizás estando en facultad, podemos haber armado esta reunión también, no lo sé, pero esta especie como de reencuentro, a mí me parece que es muy grata, en lo personal, y también me parece que está bueno en el sentido que decía Cintia, de que como todo, hay un mañana, ¿no? Y que nos vamos a volver a encontrar en las aulas, y que ese vínculo humano tan necesario lo vamos a tener. Yo la verdad que a mí me entristece muchísimo la situación esta, pensando en ustedes, Ulises, también pensando en mis hijos, ¿no?
Pero bueno, la facultad, si hay algo que tiene, es que es maravillosa. Es maravilloso su edificio, es maravilloso los docentes que hay allí, son maravillosos ustedes, los estudiantes, son maravillosas las nuevas generaciones. Y me parece que esta cosa que decía al inicio como de comunidad, es este afecto que nos tenemos porque hemos estado como distintos lados del mostrador, y de alguna manera hay algo que nos vincula, que hoy Vicente, Diego, Franco, Federico tengan ganas de compartir estas horas con nosotros, porque sí, simplemente por el hecho de estar. No hay otra cosa que decir, voy a estar acá. Entonces ese sentido universitario, la verdad que es un orgullo sentirlo y sentirse parte. Así que yo creo que estuvo más que logrado el objetivo del día de hoy, y seguramente podamos seguirlo reforzando con las otras 2 charlas que nos quedan. O sea, por mi parte, volver a agradecer, a felicitarlos, y bueno, a seguir viéndonos.